Este diapasón, vibrando, pone las moléculas de aire circundantes en un movimiento armónico. Como el aire actúa como medio elástico, es un buen conductor de las oscilaciones que se propagan, es decir, de las ondas. Cada oscilación provoca un suave y rítmico empuje contra el aire, emitiendo ondas de la frecuencia natural del diapasón. Cuando el tono de la nota pulsada en el piano es el mismo que el del diapasón, incluso si éste no se ha pulsado, de hecho las ondas procedentes del piano pueden perturbarlo y ponerlo en movimiento a causa de la resonancia. El diapasón y la cuerda del piano son ejemplos de sistemas que oscilan naturalmente y, aunque aparezcan más complicados que la simple masa en el muelle, ambos obedecen a la misma ecuación diferencial. F igual a menos K X. Como una masa en un muelle, tienen una fuerza interna F que se opone naturalmente a cualquier perturbación X. Es decir, una ecuación diferencial cuya solución es una función senoidal, representando oscilaciones en una frecuencia natural omega sub 0, que depende de las características del sistema. En este caso, son K la rigidez del muelle y M la masa del objeto vibrando. Este es otro sistema oscilante con una frecuencia natural. De hecho, la niña y el columpio son una especie de péndulo. La frecuencia puede ser 1000 veces menor que la frecuencia de un sonido audible, pero el principio es el mismo. Una masa ligeramente mayor, esta vez con las piernas más largas, ha aprendido a proporcionarse su propio impulso periódico, desplazando su peso, estirando las piernas hacia adelante, lo más posible, y encogiéndolas después debajo. Correctamente aplicado en el mismo punto de cada ciclo, es decir, en fase, esta joven del columpio demuestra que domina el fenómeno de la resonancia. Pero un verdadero dominio de ese fenómeno se consigue mejor comenzando por una fuerza oscilante que no produzca resonancia. Tanto si se trata de un columpio como de un muelle, los osciladores suben y bajan debido a la fuerza interna F. Si se aplica una fuerza adicional proporcional a F sub 0 a una frecuencia diferencial de la frecuencia omega, el resultado es un movimiento más complicado. Y una ecuación diferencial más complicada. Pero el movimiento es realmente la suma de dos movimientos simples que satisfacen la ecuación diferencial. Se obtiene una ecuación para A, que es la amplitud de las nuevas oscilaciones producidas por la fuerza adicional. La amplitud de esas oscilaciones depende del valor de la fuerza, A sub 0, y de la proximidad de su frecuencia omega a la frecuencia natural, omega sub 0.
He aquí unos cuantos elementos clave para la resonancia. Una voz muy potente, un exquisito control de frecuencia. ¿Podrá la voz de Ella Fitzgerald hacer añicos esta copa? Y un sistema oscilante. Tanto si se trata de una copa de vino como de un muelle, la amplitud de oscilaciones provocadas es sensible a la frecuencia. Una fuerza a baja frecuencia omega que impulsa a un oscilador de frecuencia natural omega sub 0 provoca complicadas pero pequeñísimas vibraciones. A más alta frecuencia, las vibraciones son algo mayores. Pero si omega se aproxima mucho a omega sub 0, entonces, aun cuando la magnitud de la fuerza sea muy pequeña, pueden empezar a suceder cosas bastante espectaculares. Una fuerza en baja frecuencia añadida al movimiento natural tiene su efecto. A más alta frecuencia, el efecto puede ser más interesante. Pero si omega se aproxima a omega 0, el efecto puede ser positivamente demoledor. ¿Podrá la voz de Ella Fitzgerald hacer añicos esta copa? Lo creo. Sobre el vaso realmente solo se ha aplicado una pequeñísima fuerza oscilante, aunque la potencia de la magnífica voz de Ella Fitzgerald estuviera detrás de ella. Y ahora nos preguntamos, ¿pero era en directo? Sin embargo, es necesaria una ecuación para poder explicar exactamente este fenómeno. La ecuación diferencial omite, por supuesto, algunos detalles de interés. Uno de los más interesantes es que el propio vaso es un fluido viscoso, un fluido muy viscoso. De hecho, el vidrio es tan viscoso que necesita siglos para fluir hacia abajo en el tiempo y en el espacio, hasta llegar a asentarse finalmente en una espesa capa. El vidrio es tan viscoso que realmente parece sólido, e incluso suena y resuena. Por supuesto, la viscosidad del vidrio es la que impide que sus oscilaciones resonantes sean infinitas, y al mismo tiempo, sin esa viscosidad, no quedaría vidrio sano. Ciencia en Acción se ha trasladado a Granada, en cuya universidad, en la Facultad de Ciencias, iniciamos hoy una serie de encuentros llenos de emoción con algunos momentos de la física. El péndulo de Foucault es seguramente uno de los experimentos más bellos y que además se exhibe en diferentes lugares, como por ejemplo el magnífico que hay en el Panteón, o algunos que pululan por Andalucía últimamente, gracias a que hay alguien que se dedica a construirlo. Entonces, en el péndulo de Foucault puede uno escuchar como que es un reloj que marca una hora muy rara, aunque realmente fue la primera prueba en la Tierra del giro de la Tierra. Es bastante difícil conceptualmente de entender, aunque eso no quita el que sea una cosa majestuosa y maravillosa el contemplar el avance del plano de oscilación del péndulo, que todo el mundo que sabe constante en un sistema de referencia inercial, cómo avanza este plano de oscilación sobre la escala que tenemos aquí dibujada, que se ha hecho con el propósito de poder medir. Este péndulo no tira palitos, sino que por un sistema que permite corregir el paralaje, vamos a ser capaces de ir estudiando y de ir midiendo cómo va evolucionando el giro del plano de oscilación del péndulo, aparentemente, con respecto al fondo.
El propio Léon Foucault, consciente de las dificultades que tenía explicar cómo funciona el péndulo, ideó, y ya hay algunos escritos suyos, en el que planteaba el hacer una maqueta en una plataforma que puede girar suavemente. Y eso es lo que hemos reproducido en este experimento, en el que tenemos una plataforma giratoria, un pequeño péndulo y una cámara de vídeo que nos manda a esta pantalla del ordenador la imagen desde el sistema que se mueve con respecto a la Tierra. Entonces, la imagen que uno ve cuando ve un péndulo Foucault en un museo de la ciencia o en una facultad, como es el caso de nuestro péndulo, sería la misma imagen que si alguien que estuviera aquí montado en esta plataforma, es decir, la imagen que da la cámara que se mueve solidaria a la plataforma. Entonces observamos cómo, en realidad, el péndulo de Foucault siempre oscila en un mismo plano, en este caso paralelo, perpendicular a aquella pared, y sin embargo, si nos fijamos en la pantalla del ordenador, veremos que es la cámara o la plataforma la que es estacionaria, la que no se mueve con respecto a la pantalla, y sin embargo, si lo hacen las trayectorias del péndulo de Foucault.